tardes para todas, para todos los que nos acompañan nuevamente hoy en este espacio de conmemoración de lo que significa para las mujeres, para el movimiento social de mujeres y para los procesos organizativos en nuestros territorios, en Colombia en general, la conmemoración de un escenario importante, de una herramienta súper importante para todas nosotras, como lo es la resolución 1325, y sobre todo la posibilidad de encontrarnos en este espacio, como lo decía Adriana, de manera semipresencial, para traer aquí adelante esas voces, el reconocer que de una u otra forma, así estemos en medio de una pandemia, hay una situación de país que hace urgente que las voces de las mujeres sigan estando presentes, como algunas han ido diciendo, que el tapabocas no nos calle, que el tapabocas no nos quite la posibilidad de seguir demandando estas condiciones de lo que es una vida digna para las mujeres en los diferentes territorios. ¿Por qué saludarles también a todas ustedes, a todos ustedes en esta conmemoración? Ante todo porque sentimos que son aliados y aliadas de los procesos organizativos de las mujeres, porque también sabemos que construir desde los territorios implica también otro tipo de afectos, de amorosidades, y esas amorosidades normalmente también está en esas otras personas que se comprometen con nosotras desde otros países, desde otros lugares, desde otras instancias, y también agradecer por ello esta posibilidad de encuentro. Contarles que la conmemoración de la 1325, de los 20 años de la resolución 1325, no se centró solamente en el encuentro que tenemos el día de hoy, sino que de una u otra forma fue un impulso que se viene desarrollando desde el año pasado, tejiendo vínculos, estableciendo posibilidades, pensando cómo podíamos celebrar, conmemorar la resolución 1325, y no nos quedamos quietas en medio de una pandemia. Decidimos que en cada territorio, que en cada lugar, que en el Tolima, en el Chocó, en Bolívar, en Meta, en Bogotá, en Nariño, era importante desarrollar estos eventos también y hacerlos desde un escenario articulado, desde un colectivo que tiene más de 40 organizaciones, todas pensando en cómo conectarnos con esta apuesta por la paz. Entonces, agradecer ese escenario. Y hay una cosa que a nosotras nos han enseñado desde los territorios, y es también el saludar implica el uso de la poesía. La sesión pasada tuvimos la posibilidad de traer a colación los poemas de una amiga que hoy también está aquí en este espacio, de María Elena Céspedes, y es también la posibilidad de recoger lo que significa para nosotras una apuesta por la paz desde la poesía, cuando también tenemos la capacidad de decir pues que no queremos más guerra y que en últimas queremos conjugar la guerra para vivir la paz. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer el poema de mi amiga, que está aquí, pero que en últimas también desde ahí quisiéramos saludar este espacio. Tengo que quitar las gafas porque con gafas de cerca no veo. Soñar despierta. Si la guerra no azotara mi país, caminaríamos sin miedo a las 12 de la noche, contemplando el titilar perenne del lucero del sur. Subiríamos a los cerros más altos de la ciudad y nos enamoraríamos un poco más del sueño del páramo y del canto del viento que nos devuelve al amor primero de la Pachamama. Si la guerra, la impunidad, la corrupción, la injusticia y el hambre no abrazaran nuestra cotidianidad, seríamos como ángeles viviendo en el paraíso de nuestro país. Nuestros sueños serían mecidos por cantos de amor. Caminaríamos amando el sol de las 5 de la tarde en Bogotá. Si la guerra no atropellara nuestras puertas y nuestras risas, nuestros hijos no jugarían a las armas y no lanzarían gritos angustiosos pidiendo pan y paz. Pero como la muerte se convirtió en la más fiel compañera, hemos decidido conjurarla. Para que afloje sus dedos de nuestra carne. Hemos de cantar versos de esperanza, nos surgen pasos que resistan, hemos de desempolvar la memoria para no perder la matriz de nuestros actos. Nos surgen manos solidarias que soporten a los desesperanzados y hemos de tejer tercamente un gran abrazo colectivo en donde vos, yo,
todas y todos seamos los soportes de la vida. Esto es para nosotras la resolución 1325, una posibilidad de caminar juntas, de hacer propuestas juntas y de seguir conjurando una guerra que en este país no quiere parar. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Marisol, muchas gracias por esas palabras y por esa poesía de María Elena. Muy buenas tardes. Para nosotras es muy importante este evento y tenemos que decir que estamos como extrañadas de estar juntas. Yo hace tiempo no estaba reunida con gente, hace 6 meses, y me siento algo extraña, tengo que reconocerlo, porque estábamos siempre virtual, frente de una pantalla, y tomar esta decisión de hacerlo presencial, semipresencial, pues creo que es un reto interesante, porque pues, no nos podemos quedar encerradas, así sencillo, no más. Entonces estoy muy contenta, aunque algo impresionada de estar con las amigas aquí al lado. Esta segunda parte o primera parte, después del saludo, lo vamos a hacer en dos partes. Una primera intervención de una compañera que está por fuera y después un panel del espacio de cooperación. Entonces voy a presentar primero la presentación de Agnieszka Faldutra Santos. Agnieszka es de GNWP, y GNWP, que quiere decir Red Global de Mujeres Constructoras de Paz por sus siglas en inglés. Es una coalición de más de 100 organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil de más de 40 países en África, Asia y el Pacífico, América Latina, Europa Oriental y Occidental y Oriente Medio, en su mayoría países afectados por conflictos armados. Agnieszka Faldutra Santos es coordinadora del programa en la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, GNWP. Agnieszka ha apoyado el desarrollo de planes de acción nacionales de la 1325 en 15 países, incluida Colombia. Ella coordina el trabajo de GNWP en el apoyo de la implementación de mujeres, paz y seguridad, así como la investigación y la incidencia global sobre la construcción y el sostenimiento de la paz, los vínculos entre la CEDAW y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y financiamiento para esta agenda. Entonces, Agnieszka, te escuchamos con mucho gusto. Como Beatriz dije, mi nombre es Agnieszka Faldutra Santos y soy una coordinadora de programas de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, Global Network of Women Peace Builders o GNWP. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí hoy. Y como mencionó también Beatriz, GNWP es una organización mundial, es una coalición de las organizaciones de mujeres en todo el mundo, incluyendo en Colombia. Estamos muy orgullosas de nuestra colaboración con la Red Nacional de Mujeres y sus nodos departamentales en Cauca y Tolima, que desde 2012 nos permitió apoyar la implementación efectiva de la resolución 1325. Antes de empezar, quiero solamente destacar lo que ya mencionaron otras colegas de cooperación, que la resolución 1325 es una resolución de verdad única. Es única porque fue iniciada y redactada por mujeres constructoras de paz y mujeres de la sociedad civil. Yo creo que es extremadamente importante que no olvidamos de este origen de esta resolución y de esta agenda. Las mujeres exigieron la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, así como la protección de las mujeres en situación de conflicto. Pero sobre todo, la ambición de las mujeres que iniciaron la adopción de la resolución 1325 hace casi 20 años fue terminar los conflictos armados y construir una paz completa, integral y sostenible. Lo para que están trabajando hoy las mujeres en Colombia también. Entonces, organizaciones de mujeres fueron las líderes y pioneras de la resolución 1325. Hoy en día, ellas son las líderes y pioneras en la implementación en todo el mundo, incluyendo Colombia. Y nosotras
GNWP estamos orgullosos de poder apoyarlas. Sin embargo, muchas veces el trabajo de las mujeres constructoras de paz falta el reconocimiento y el apoyo tan político como financiero. A nivel mundial, solamente 0,2% de recursos para la construcción de paz van directamente para las organizaciones lideradas por mujeres. El secretario general del ONU ha pedido para aumentar este porcentaje 5 veces a 1% en los próximos 10 años. Yo creo que 1% es todavía muy poco, pero es un avance y espero que en Colombia, Colombia puede más una vez servir como un ejemplo y un líder en este tema y aumentar aún más este porcentaje. En este sentido, la cooperación internacional hay un papel clave en cerrar las brechas en la implementación de la Resolución 1325. Y sobre todo, como ya mencioné, la cooperación debe reconocer el trabajo realizado por las mujeres constructoras de paz en el nivel nacional y local y brindarles apoyo político, financiero y técnico. Y como ya mencionaron las colegas de cooperación, Colombia es un ejemplo mundialmente celebrado del éxito de la inclusión de las mujeres en la negociación de paz. Como resultado del trabajo del movimiento de mujeres, las mujeres estuvieron representadas en la mesa de negociaciones y, como mencioné Beatriz, se incluyeron fuertes disposiciones de género en el acuerdo de paz. Pero yo solamente quería destacar que ya que este proceso fue liderado por organizaciones de mujeres en Colombia, las organizaciones internacionales y la cooperación internacional jugaron un papel importante al ampliar la incidencia de las mujeres a nivel internacional, algo que yo creo es importante mantener y ampliar. Y lo más importante es que todos sabemos, como las colegas también mencionaron, que el trabajo para construir la paz no termina cuando se firma el acuerdo. Hoy en día es necesario aumentar el apoyo para garantizar que se incluya de manera significativa a las mujeres en la implementación de este acuerdo histórico. Aquí es importante destacar, yo creo, que la participación significativa es una participación a través de la cual las mujeres pueden influir en las decisiones. Y además, la participación significativa es una participación a todos los niveles, en las comunidades, municipalidades, departamentos y instituciones a nivel nacional, y participación de todas las mujeres, entonces mujeres indígenas, afrocolombianas, lesbianas, bisexuales, intersexuales, campesinas, jóvenes, etcétera, como ya mencionaron las colegas también. Pero lo importante es la participación significativa, que significa una participación donde hay espacio para las mujeres desarrollar estrategias juntos, hay apoyo financiero y técnico para las mujeres poder formular sus recomendaciones, formular sus puntos claves y los presentar en los espacios nacionales y locales para que puedan influir las decisiones y los procesos de paz. Un ejemplo de cómo la incidencia liderada por mujeres es esencial para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia es el trabajo de las mujeres en Cauca, que nosotras en GNWP, junto con la Red Nacional de Mujeres, estamos apoyando y estamos orgullosas de apoyar. En Cauca, durante la pandemia, las mujeres continuaban la incidencia para la implementación del acuerdo de paz y su enfoque de género. Y como el resultado de esta incidencia, se incluyó las disposiciones relacionadas con la implementación del enfoque de género del acuerdo de paz en 19
planos de desarrollo locales que fueran adoptados en el departamento de Cauca, así como el plano de desarrollo departamental. Y yo creo que este es un logro crítico porque ayuda a institucionalizar el compromiso con la paz y asegurarse que el acuerdo se implemente a nivel local. Entonces, es uno de los elementos indispensables de la implementación y no sería posible sin el trabajo y la incidencia de las organizaciones de mujeres locales. Y igualmente, también es importante institucionalizar el compromiso para la implementación de mujeres, paz y seguridad, tal en nivel local como en nivel nacional. Es importante incluir las mujeres en el desarrollo, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Nosotros a GNWP creemos que los planes de acción nacionales sobre mujeres, paz y seguridad son una herramienta muy importante para institucionalizar y garantizar la implementación. Pero para estar efectivas, los planos deben tener 3 elementos. El primero elemento es la voluntad política y la colaboración y coordinación a través de diferentes ministerios y departamentos. El segundo elemento es financiamiento, es un orzamento que sea realista y que tiene recursos, tanto recursos de la cooperación internacional como recursos propios del gobierno nacional y local para demostrar también el compromiso en estos niveles. Y el tercer elemento que lo más importante que quiero destacar más es la inclusión significativa de nuevo de las mujeres constructoras de paz, de las mujeres diversas en el desarrollo, el diseño del plano, la implementación, y también, muy importante, en el monitoreo del plano de acción nacional. Entonces, sí, en Colombia particularmente, Colombia aún no cuenta con un plan de acción sobre mujeres, paz y seguridad, pero las mujeres, como ya mencioné, han estado implementando la resolución 1325 sin un plano nacional a través de la localización, a través de los planos locales de acción, a través de su trabajo y sus estrategias para implementar la paz. Entonces, las mujeres en Colombia tienen una experiencia que será invaluable para formular un plan nacional que sea relevante, implementable y efectivo. Entonces, yo creo que mi conclusión es que las organizaciones de mujeres ya están haciendo el trabajo de construcción y mantenimiento de la paz en Colombia. Sin embargo, la cooperación también tiene un papel clave que jugar, y esto incluye apoyar políticamente la incidencia de las mujeres para alcanzar una paz inclusiva, completa y sostenible. Exigir participación significativa y diversa de las mujeres en todos los procesos relacionados a la construcción de paz en Colombia, incluyendo la implementación del acuerdo de paz, pero también el desarrollo, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Invertir en el trabajo y las iniciativas de paz lideradas por las mujeres directamente, incluso proporcionando financiación flexible y financiación para fortalecimiento institucional de las organizaciones de mujeres. Y finalmente, asegurarse que los programas y estrategias para la construcción de paz, pero también para la recuperación después de la pandemia COVID-19, incluyen un enfoque de género y un enfoque de paz, y que las mujeres participen en su diseño e implementación también. Estas son solo algunas recomendaciones que provienen de la experiencia de trabajo de GNWP en el mundo y en Colombia más específicamente, así como de investigaciones recientes realizadas en Colombia. Pero estoy segura que mis colegas colombianas tienen más recomendaciones más concretas y que vamos a escuchar en la reunión de hoy.
Entonces, espero con interés la discusión y quedo disponible y atenta. Muchas gracias. Gracias por tu intervención y por tus recomendaciones. Con toda seguridad, como decía ahora, nos va a ayudar todo lo que nos has dicho y lo que nos han dicho las colegas del espacio de cooperación para poder pensar en nuestro plan de trabajo. Y yo creo que lo que resalto como muy importante es todo lo que los grupos de mujeres y las unidades de mujeres han hecho en Colombia, que a pesar de no tener un plan nacional de acción, hemos avanzado en consolidar la paz y en exigir que esta paz de verdad sea negociada e incluya, sea construida de manera negociada y constituya realmente, sea construida con las mujeres, perdón. Entonces vamos a empezar con el balance del espacio, el balance que nos quieren hacer el espacio de cooperación para la paz sobre su trabajo en Colombia, usando como herramienta la 1325. El espacio de cooperación para la paz está conformado por 31 organizaciones de cooperación de la sociedad civil. Y es un diálogo, tiene dos objetivos fundamentales, que es un diálogo para información e incidencia directa con la comunidad internacional sobre el rol de la cooperación internacional en la búsqueda y construcción de la paz en Colombia. Y acompaña a muchas organizaciones de la sociedad civil colombiana en todo el proceso de incidencia que hacemos. Para este balance van a intervenir 3 personas que ha delegado el espacio de cooperación para la paz, que son Ana Milena González Valencia, directora de País en Colombia de Focus, Catherine Sánchez Vaquero, oficial de programa de incidencia del Servicio Mundial de la Federación Luterana, Marta Londoño, coordinadora del programa de paz Multitrack Suiza, Colombia Cáritas. Los 3 puntos que ellas van a tocar en este balance fundamentalmente son análisis de la vigencia hoy de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia y las medidas de género del acuerdo, retos de futuro en la relación con gobierno nacional y sociedad civil de cara a la implementación del acuerdo de paz, y claro está ese balance de todo ese espacio de cooperación de cómo se ha usado la 1325 en Colombia. Entonces le doy la palabra en primera instancia a Ana Milena González. En nombre del espacio de cooperación a la Alianza 1325, valoramos este esfuerzo que ustedes han hecho de juntarse, de construir juntas esta conmemoración de los 20 años, y también valoramos positivamente esta posibilidad de juntarnos, de vernos en algún momento, a pesar de las distancias que esta pandemia nos ha impuesto, pero ustedes han seguido ahí trabajando de cara a los 20 años, que no se quedara eso escondido debajo de todo el tema del COVID, sino que pudiera salir adelante, y eso lo valoramos muy positivamente. Nosotras 3 vamos a intervenir a nombre del Espacio de Cooperación para la Paz. Como decía Beatriz, es un colectivo, es una coordinación y articulación de organizaciones internacionales de la sociedad civil, que tenemos como 2 propósitos a nivel global, y es poder hacer incidencia directa en la comunidad internacional sobre el rol que tenemos como cooperación internacional en la construcción de paz en Colombia, y obviamente esto va de la mano de apoyar las organizaciones sociales en el país, ligado a todo el tema de derechos humanos y con énfasis particular en las poblaciones más vulneradas o en situación de vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. Y un segundo objetivo del espacio de cooperación tiene que ver con acompañar esas acciones de incidencia, denuncia y protección que hacen las organizaciones nacionales. Es como un doble rol allí. Uno es el que hacemos directamente y otro en el que también hacemos acompañamiento. Como decía Beatriz, somos 31 organizaciones las que conformamos el espacio, en general ubicadas en Europa o en Estados Unidos, una organización en América Latina, que tenemos oficinas en Colombia o que tenemos trabajo en Colombia. No todas estamos aquí presentes, pero sí tenemos, digamos, un escenario de articulación importante, y quiero resaltar que hay algunas redes también de derechos humanos de nivel internacional que hacen parte del espacio de cooperación. Bueno,
La primera parte que tiene que ver con el balance, el acuerdo que hicimos al interior del espacio de cooperación es que esta parte va a tener como dos matices. Uno es Focus, digamos cómo lo lee Focus, pero a la vez cómo lo lee el espacio de cooperación. Digamos que hay un ejercicio que estamos intentando hacer lo más combinado posible, y eso pues porque Focus tiene un programa sobre 1325 hace más de 10 años en Colombia. Entonces nos parece que, digamos, acordamos que íbamos a hacer una mezcla allí en esa primera intervención de balance. A ver, entonces, ¿qué podemos decirle? Nosotras tuvimos antes del 2010 un programa sobre mujeres y paz en el país, pero a partir del año 2010 empezamos a formular uno mucho más concreto de lo que era la resolución 1325 y cómo se podía aterrizar en Colombia en el contexto en el que se estaba en ese momento. Cuando iniciamos ese proceso, tomamos la decisión de contactar con la Corporación Humanas en aquel momento para que nos ayudara a establecer de alguna manera como cuál era el estado del arte del tema de la resolución 1325 en el país. Digamos, eso nos parecía que era un punto de partida importante, y lo voy a mencionar ahora porque es de alguna manera un referente de que teníamos 10 años antes, cuando empezamos a abordar un poco más el tema de Focus en torno a lo 1325. En ese documento, la Corporación Humana señalaba lo siguiente, voy a leer textualmente. Dice, del análisis del estado del arte de la implementación de la resolución 1325 en Colombia, se observan como tendencias generales un bajo nivel de conocimiento de los alcances y potencialidades de la resolución. El alcance se restringe a centrarla como una resolución que aborda el posconflicto, situación que explica las resistencias y desconfianzas por parte de las organizaciones al uso que puedan hacer los estados y en especial a la situación vivida en Colombia durante el proceso de la Ley de Justicia y Paz y el proceso de movilización de los paramilitares. Eso es una cita del resumen ejecutivo que hizo la Corporación Humanas en ese momento. Lo menciono porque para nosotros esa fue nuestra puerta de entrada y a la vez uno de nuestros principales retos. Insistir en que la resolución 1325 no solo era útil para el posconflicto, sino que también resultaba una herramienta clave para insistir en que hubiera una mesa de negociación y que en esa mesa de negociación participaran las mujeres, que fueran tenidas en cuenta como sujetas políticas, con capacidad de elaborar propuestas y no solamente estar allí en el momento de las propuestas del acuerdo, sino también poder hacerle seguimiento posterior a la implementación de lo pactado en ese tipo de acuerdos. Para ese momento, en esos 10 años, hace 10 años, Focus organizaba su conferencia de redes, que es un ejercicio que hacíamos, esa fue la última conferencia de redes que hicimos, pero era un espacio en el que nos juntábamos todas las copartes de Focus en diferentes partes del mundo, y el tema fueron los 10 años de la resolución 1325. Ahí digamos, ya empezábamos a construir una relación como Focus con las organizaciones, y nosotros ya hacíamos parte de la Mesa de Género y la Cooperación Internacional, lo que nos permitió también participar de manera muy activa en lo que fue esa celebración de los 10 años de la 1325 desde la Mesa de Género y la Cooperación. Entonces, cuando pensamos en el balance, tenemos que decir que el primer punto que consideramos que es muy importante hablar en el sentido del balance es que esta alianza que ustedes han constituido para conmemorar los 20 años del trabajo de la 1325 y del trabajo de las mujeres colombianas por la paz, que obviamente antecede a la resolución 1325, pues es ya uno de los balances positivos que creemos que hay que mencionar. Eso no lo vimos en esos 10 años, aunque las organizaciones participaron. Pues me refiero a que no fue un evento convocado desde las organizaciones, sino que fue un evento que convocamos desde la Mesa de Género y la Cooperación Internacional en su momento. Entonces, yo creo que ese ejercicio de juntar voces de mujeres y organizaciones diversas en torno a la paz y en torno a la agenda de mujeres, paz y seguridad, pues nos parece que es uno de los primeros puntos que hay que resaltar en ese balance. Un segundo aspecto de ese balance tiene que ver con que hay un acuerdo de paz y que ese acuerdo de paz firmado hace 4 años tiene un enfoque de género, y eso lo hace especial respecto a otros procesos de negociación del mundo. Creemos que sin duda ese es uno de los mayores logros en materia de mujeres, paz y seguridad en la agenda, digamos, de 1325 en Colombia. Y eso fue posible por varias cosas.
Primero, por ese trabajo de las organizaciones de mujeres que venía de décadas atrás, como ya lo mencionaba inicialmente, y que venían trabajando insistiendo en la negociación política del conflicto, pero también venían haciendo un trabajo sistemático de recuperación de la memoria y de sistematización de lo que a las mujeres les había pasado, les había pasado, y lo peor es que les sigue pasando en el marco del conflicto armado. Pero digamos, ese trabajo sistemático de las organizaciones fue clave también para que se materializara un enfoque de género en el acuerdo. Y yo creo que también hay otro elemento que, aunque se manejó con muchísima discreción, yo creo que el rol de Noruega como país garante en la negociación, que a su vez Noruega ha sido uno de los países que ha sido más convencido de la 1325, como bien lo podemos ver en los planes nacionales de acción que formula cada 4 años, pues fue otro elemento que también ayudó a que ese enfoque de género se materializara. Un tercer aspecto que queremos mencionar, muy relevante, digamos, como balance, es que la apropiación de la resolución 1325 y subsiguientes como herramientas claves para la construcción de paz con participación de las mujeres deja sin duda un balance positivo en estos 20 años, porque hay una apropiación de esa herramienta, de la 1325 y todas las que siguen como de esa matriz de Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Esta resolución 1325 hoy en día no solamente es parte del movimiento de mujeres nacional y mundial, también es parte de la agenda de algunas entidades de cooperación internacional en el país, y en ese caso nos parece que también es muy importante decir que varias de las organizaciones del espacio de cooperación para la paz tienen proyectos y programas con organizaciones de mujeres que están ligados al tema de la construcción de la paz, y que desde el espacio de cooperación para la paz pues hemos también impulsado eventos, seminarios, producción de algunos documentos, porque creemos que también esa es una herramienta que le corresponde a la cooperación. Digamos que ahí tenemos que hacer un ejercicio no solamente desde las organizaciones de mujeres, sino también como la cooperación avala la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la concreta en programas y proyectos en el país. Y esos programas y proyectos están dirigidos a mujeres urbanas, campesinas, afros, indígenas, lesbianas, bisexuales y trans, mujeres jóvenes y mujeres reincorporadas. Esos 3 elementos que he mencionado serían como los que creemos que pueden recoger algunas de las pistas del balance, a sabiendas que ustedes están preparando un informe que tiene muchísimo más información, digamos, para construirlo, pero sí queríamos como mencionar esos 3 puntos como balance. Y queremos también plantear algunas cosas, y es, a pesar de que ese balance nos arroja esos elementos positivos, pues sí creemos que siguen algunos temas pendientes en torno a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Un tema pendiente tiene que ver con si se requiere o no un Plan Nacional de Acción 1325, y en caso de que se requiera, ¿cómo se construye? Esa pregunta es una pregunta a ustedes, no la respondemos nosotras desde el escenario de la cooperación. Sabemos que el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de construir un Plan Nacional de Acción 1325, y desde el espacio de cooperación también nos parece que es muy importante que en caso de que esa decisión se tome, esa decisión sea consensuada con las organizaciones de mujeres que han trabajado en el tema 1325, porque un Plan Nacional de Acción no sale solamente de la manga del gobierno, digamos que tiene que ser un elemento que se construya colectivamente. Este tema no es un tema menor, porque en este caso están en juego posiciones no siempre comunes entre el gobierno y el movimiento social en lo que significa la paz. Y digamos, en este contexto concreto, pues sabemos que hay algunas diferencias ahí. Son muchas las preguntas que hay en este momento sobre lo que el gobierno denomina la paz con legalidad. Y la pregunta de si esa paz con legalidad va de la mano del acuerdo de paz, o son 2 escenarios, dos autopistas diferentes, o de qué se está hablando. Estos 2 enfoques que son diferentes y que nosotros los vemos como diferentes, pues también nos preocupa cómo esa diferencia también se ha concretado entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Paz, y obviamente nos preocupa en lo que puede llegar a ser un Plan Nacional de Acción 1325 si no es concertado y construido con las organizaciones de mujeres que han trabajado en estos temas. Nos preocupa que terminemos en Colombia con un plan nacional
de acción en 1325 de cara a la comunidad internacional, de cara al Consejo de Seguridad de la ONU, pero de espaldas al movimiento de mujeres en el país. Y esto lo queremos poner también, digamos, como organizaciones de cooperación internacional de sociedad civil, que también tenemos una serie de posturas críticas frente a lo que debe ser este tipo de ejercicios de construcción de planes nacionales de acción. Una segunda pregunta o un segundo punto que creemos que tiene que mantenerse en el debate tiene que ver con reconocemos el rol que han jugado las organizaciones que constituyen esta alianza, entendemos el mensaje que ustedes han planteado sobre 20 años construyendo la paz, pero también pensamos que es importante considerar que quienes firmaron la paz generaron de alguna manera una puerta que se abre y que implica reconocer que esa sociedad civil que reconocíamos antes también se ha ampliado. Y eso también de la mano de la 1325, digamos, la 1325 habla de la necesidad de formular planes y programas que reconozcan a las mujeres reincorporadas, a las mujeres excombatientes que pactan la paz. Entonces, pensamos que esa resolución 1325 no debe ser hoy en día una herramienta solamente de este movimiento de mujeres que tiene una larga trayectoria en el tema de paz, sino que también debe ser una herramienta de aquellas que pactaron la paz y que le siguen apostando a la paz. Creemos que intentar cerrar esa brecha entre quienes llevan ese pasado largo en el tema de paz y quienes apenas hace 4 años firmaron el acuerdo, es una manera también de construir un escenario mucho más cercano en esa construcción de paz para el país en general. Un tercer punto de debate tiene que ver con esa relación entre el enfoque de género, que tenemos claridad que incluye a la población LGBT, y el capítulo étnico. Creemos que también es importante seguir pensando, pues tiene que ver con cómo hacemos uso de estas resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad en este contexto que luego de 4 años de firmado el acuerdo, sectores del partido de gobierno insisten en la revisión de lo pactado. ¿Qué riesgos puede entrañar ese debate de volver a revisar lo pactado? Cuando en el caso del enfoque de género, es cuando ese mismo sector fue el que insistió en eliminar el enfoque de género del acuerdo antes del plebiscito de aquel 2 de octubre, porque incorporaba la población LGBT. ¿Qué es lo que esto va a significar esa revisión de lo pactado en La Habana? Y por último queda una pregunta, y es ¿qué nuevos retos se plantean para el Consejo de Seguridad en materia de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad en un contexto que continúa asignado por la guerra, por ataques a quienes le apuestan a la paz, por los asesinatos de líderes, lideresas y pactantes del acuerdo? Ayer discutíamos con las colegas que es retador que ustedes nos hagan estas preguntas cuando ustedes son las expertas, ¿no? Entonces fue un ejercicio de reflexión que ha sido interesante. Y también pues les traemos unas contrapreguntas a ustedes y unas reflexiones que hemos hecho desde el espacio y desde nuestras experiencias, algunas más limitadas y otras más amplias como la que trae Focus. Refiriéndonos a la vigencia de la resolución 1325, consideramos que está tan vigente hoy como lo fue en el momento en que se hizo el acuerdo, de acuerdo a los 3 ejes que tiene de prevención de violencias basadas en género en el marco del conflicto, la protección integral de los derechos de las mujeres y la promoción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones de todos los niveles. Como mencionaba Ana Milena hace un momento, en Colombia tenemos un doble contexto, uno en el que hacemos seguimiento al acuerdo final de paz y a su enfoque de género, y otro de la búsqueda de la paz completa con todos los actores armados al margen de la ley que persisten en el país. Esto nos hace pensar que en nuestro contexto político, la resolución continúa siendo una herramienta para insistir en la paz. Hoy en Colombia siguen afectando de manera diferencial y desproporcionada a las mujeres y niñas en nuestros territorios el conflicto armado, por lo que la aplicación de la resolución no se... En este contexto, tanto a nivel político como en el de pandemia, nos corresponde insistir también en la importancia de una recomendación contenida en la declaración que hizo a la prensa el presidente del Consejo de Seguridad el 8 de marzo de 2000. Esta declaración tiene que ver con que todos los estados deben impartir a su personal de mantenimiento de la paz un adiestramiento especializado sobre protección de las necesidades especiales y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto. Esto es un reconocimiento a que es al Estado al que le compete y el que debe garantizar que en sus esfuerzos por mantener la paz
sus Fuerzas Armadas respeten la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y niñas. Casos como los de la violación de la niña de 15 años de la comunidad indígena Nucac Macú en Guaviare, o el de la violación de la menor de 12 años de la etnia Embera Chamí en Quindío, son solo algunos de los muchos que demuestran cuánto hay por hacer en este sentido. Como organizaciones internacionales articuladas para buscar la paz, valoramos y reconocemos la instancia de sociedad civil de seguimiento a los acuerdos y creemos que es la comprobación de que el rol de las mujeres no se limita a las propuestas en el momento del acuerdo, sino que es un rol que continúa y es fundamental para el mantenimiento y consolidación del. Para esta intervención hacíamos un seguimiento y consultamos varios informes del enfoque de género, la fundamentación del enfoque de género en el acuerdo, a través de fortalecimiento de políticas de apoyo financiero técnico. Este es un llamado al que como espacio de cooperación y como organizaciones internacionales nos unimos y reiteramos y asumimos un compromiso de continuar el acompañamiento de la sociedad civil colombiana, a mantener informados a nuestros financiadores y aliados y a exhortarlos a tomar posiciones políticas de apoyo al acuerdo y al enfoque de género del mismo. Esta es la única forma de lograr la construcción, consolidación y mantenimiento de la paz, junto a la garantía, protección de las necesidades especiales y los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en situaciones de conflicto. Como les comentaba Ana Milena, también les tenemos puntos de reflexión que podamos hacer todas quienes estamos aquí presentes. Y también Ana Milena lo mencionaba hace un momento, y es en este doble escenario que tenemos en Colombia, de seguimiento de acuerdo de paz, pero también de un conflicto que persiste, ¿qué podemos hacer como organizaciones internacionales y cómo podemos seguir apoyando para que las violaciones a los derechos de mujeres y niñas que persisten, las situaciones de involucramiento y utilización de ellas por los actores armados, la violencia sexual y la intimidación de las que son víctimas puedan ser superadas? Muchas gracias. Ahora sigue nuestra última intervención del espacio de cooperación. Marta Londoño, coordinadora del programa de paz multilateral Suiza, en Colombia, Cáritas Suiza. Bueno, buenas tardes. Sobre todo como espacio de cooperación para la paz, queremos agradecer esta invitación a dialogar con ustedes que por más de 20 años vienen teniendo todo el liderazgo y la trayectoria en construir opciones, justamente, en instar a la sociedad civil, en instar al gobierno y en instar a los actores armados a los procesos de construcción de paz. Entonces, ante todo, queremos reconocerles justamente ese liderazgo, esa experticia, y como mencionaban las compañeras que me antecedieron, es para nosotros todo un honor poder estar aquí con ustedes, que efectivamente son las expertas y no necesariamente nosotros como comunidad internacional o cooperación internacional. Me tocó el último punto, y digo me tocó es porque tratamos de hacer un diálogo conjunto entre las preguntas que ustedes nos planteaban, y mis compañeras además en ese liderazgo ya respondieron varios de los puntos que yo tenía preparados justamente para compartir con ustedes en términos de los retos que tenemos de futuro en la relación con el gobierno nacional y con la sociedad civil, pero también de las preguntas y pendientes que quedan de cara a la realización justamente de los 20 años de la resolución 1325. Pues lo primero es que reitero, porque vale la pena seguir insistiendo, el respaldo total del espacio de cooperación para la paz de quienes conformamos este espacio, al liderazgo que ha tenido el movimiento social de mujeres en la realización, en la implementación, en la vigencia y en realidad justamente esa resolución en nuestro país. Está en el marco de la conmemoración de los 20 años de la 1325, pero también en la construcción de la paz. Seguramente sin ustedes esto no hubiese sido posible, sin ustedes no tendríamos todas las medidas del enfoque de género que se logró en este acuerdo, y que lo hacen además un acuerdo pionero en términos de la incorporación del enfoque de género. Creemos que para lograr una implementación real del acuerdo de paz, porque además instamos a ello, y de las medidas de género en particular, debemos llamar la atención sobre revisar que la institucionalidad que se ha creado para la implementación del acuerdo final de paz sí responda a los enfoques diferenciales y de género, y que incluya la capacitación de las personas que se están vinculando o están vinculadas justamente como funcionarios y funcionarias. Y eso toca no solo con la nueva institucionalidad, sino con la institucionalidad ya existente
que está también responsable de la implementación del mismo acuerdo de paz. Y esto en términos de poder garantizar los derechos de las mujeres y el enfoque de género en el acuerdo. Creemos que efectivamente se debe hacer una mirada al plan de reincorporación, tal como se definió en el acuerdo, y que se debe diseñar seriamente, incluyendo de manera explícita las fuentes de financiación de este, porque no basta solamente con crearlo, con mencionarlo, sino que debe tener suficiente financiación para que sea una realidad y no para que sea un asunto meramente de transición. Revisar cuál es el estado actual de las mujeres en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pero también garantizar las efectivas medidas para la participación de las mujeres que están en proceso de reincorporación. Como comunidad internacional afianzamos el respaldo a la sociedad civil y queremos evidenciar la lenta implementación que del acuerdo final de paz se está haciendo. Varios de los informes lo han evidenciado, creo que no hace falta reiterarlo, pero que sí puede ser nuestro papel evidenciarlo internacionalmente. Y esto va acompañado de una preocupación que tenemos por el porcentaje de los recursos que efectivamente están llegando a soportar la implementación del acuerdo. Esto acompañado de que nosotros podemos y además nos comprometemos a incidir ante los gobiernos, principalmente de Europa, para que abran la mirada frente a las contradicciones entre el discurso internacional de paz que promueve el gobierno colombiano y lo que realmente hace al interior del país frente al acuerdo de paz. Además, instar a que se haga veeduría frente a los recursos de cooperación, sea esta solidaria, sea esta bilateral, y que realmente se mire en qué se está invirtiendo o a qué se están destinando dichos recursos de cooperación que eran exclusiva y únicamente para la implementación del acuerdo final de paz. Frente a la discusión que planteaba Ana Milena de si se requiere o no el Plan Nacional de Acción de la 1325, creemos que si se llegara a requerir y fuera también decisión de ustedes, este tendría que estar acompañado de la participación plena, efectiva y real de ustedes como movimiento social de mujeres, y que además tiene que contar con financiación suficiente. No puede seguir pasando lo que históricamente ha sucedido, y es que se crean las instancias, se crean las instituciones que van a trabajar derechos de las mujeres, pero de algún modo se va subsumiendo en una falta de financiación que hace que se vayan agotando las posibilidades de accionar político. Entonces queremos llamar la atención. Y queremos también llamar la atención y alertar frente a la estrategia de cómo se puede crear este plan, porque sentimos que el cómo es importante en la medida de lo paradójico, que significa que sea justamente este gobierno quien menos le ha apostado a la construcción de la paz, pese a que internacionalmente dice que lo haga, quien cree que la paz con legalidad es homologable a la implementación del acuerdo de paz, y quien va justamente a proponer y a implementar ese plan nacional de acción de la 1325. Y entonces sentimos que en ese cómo puede tender a instrumentalizar a mujeres. No estoy hablando del movimiento, sino a instrumentalizar mujeres y participación de mujeres dentro de estas instancias, pero también puede generar rupturas o distanciamientos al interior del movimiento social de mujeres, en términos de las discusiones, del enfoque de paz o de ese cómo se haga. Y nos referimos explícitamente entonces a la estrategia, pero también a los enfoques. Hay un respaldo total y decidido al sistema integral de verdad, justicia y reparación. Es nuestra tarea también continuar en este respaldo total. En términos de que ustedes como organizaciones y movimiento social de mujeres han tenido un diálogo permanente, una incidencia, una documentación, un proceso muy juicioso de investigación, y han entregado informes distintos sobre la vulneración de las mujeres en medio del conflicto armado, evidenciando las múltiples violencias sexuales que a veces tienden a pasar desapercibidas o a tener menor protagonismo en los conflictos armados. Entonces creemos que efectivamente eso que ustedes vienen haciendo es estratégico, que es nuestra tarea continuar apoyándolo, porque ustedes están no solo visibilizando, sino también contribuyendo a superar esos altos niveles de impunidad que ha tenido
la violencia sexual en nuestro país y en general en los múltiples conflictos que se han instado o se han negociado. Creemos además que se debe implementar el programa integral de garantías para mujeres, lideresas, defensoras de derechos humanos, tal y como se ordena también en la sentencia por el derecho a defender derechos, y tal como se ha acordado con el movimiento de mujeres. No se puede seguir en una experiencia de pilotaje, debe ser una implementación concertada y concertada con el movimiento de mujeres, con las lideresas en distintos niveles, tanto a nivel nacional como territorial. Otro punto es que creemos que es fundamental que se brinden las garantías suficientes para que las mujeres, particularmente que están en los territorios, puedan movilizarse y ejercer sus liderazgos en términos de la reconstrucción del tejido social, de la defensa de los derechos humanos. Esto sin seguir siendo amenazadas, violadas, asesinadas, utilizadas y reclutadas por los distintos actores armados tanto de la legalidad como de la ilegalidad. Y ello implica abandonar contundentemente la militarización de la vida cotidiana y de los territorios como estrategia y avanzar en la incorporación de miradas integrales de seguridad humana en las cuales el movimiento de mujeres ya ha tenido avances significativos e importantes con la inclusión de las recomendaciones que ustedes han construido. Creemos también que el Estado debe tomar medidas contundentes para enfrentar las organizaciones criminales que continúan asesinando a los reincorporados, a los líderes y lideresas, incluidas las lideresas LGBTI, que siguen siendo perseguidas por su orientación sexual e identidad de género, y que se debe avanzar contundentemente en el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, tal y como se estableció en el acuerdo. Frente a ustedes como movimiento, como comité, creemos que es fundamental que continúen evidenciando y documentando las múltiples violencias sistemáticas que se siguen hoy ejerciendo contra las mujeres en los territorios y los altos impactos diferenciados que tienen este conflicto armado en la guerra, en la vida y cuerpo de las mujeres, y que ello se incluya tanto en las agendas existentes como en aquellas que estén por instalarse. Mencionaba ya Ana Milena lo que para nosotras también es importante, y es que de cara a las organizaciones, al movimiento de mujeres, al movimiento LGBTI, reconocemos el trabajo articulado que vienen haciendo y consensuado de cara al acuerdo de paz, pero creemos que es necesario poder afianzar la articulación con las mujeres afro, negras, indígenas, raizales, que vienen trabajando el enfoque étnico, en aras de profundizar justamente ese enfoque interseccional de la paz. Respaldamos totalmente el movimiento de mujeres como cooperación internacional y con ello este Comité de Impulso de Conmemoración de los 20 años de la Resolución 1325, pero también creemos que es importante poder instar a que se reactive nuevamente la mesa de conversaciones con el ELN, porque el conflicto sigue vigente y se está profundizando en los territorios. Entonces no se puede quedar solo en la implementación de este acuerdo, sino que debemos ir más allá. Y cuando digo en la implementación de este acuerdo, no es porque sea de menor valía, porque de hecho estamos efectivamente diciendo que se ha hecho una mínima implementación y una muy lenta implementación. Creemos que nosotros también como comunidad y como cooperación internacional podemos tener un papel en términos de comprometernos a seguir construyendo paz en Colombia. Y eso tiene que ver con la cooperación nuestra en términos del diálogo político, la cooperación técnica, la cooperación financiera, pero también tiene que ver con el respaldo político internacional, cómo instamos a la sociedad civil de los países de donde venimos cada una de las agencias de cooperación, pero también cómo instamos a esos financiadores con los que trabajamos y cómo instamos a los gobiernos, especialmente de Europa, para que hagan esos procesos de veeduría, pero también de respaldo a los procesos de construcción de paz con el liderazgo de las mujeres como constructoras de paz permanente. Y reitero la pregunta que mis compañeras también hacían, también queremos en este diálogo poder saber justamente ustedes qué esperan, cómo nos pueden también a nosotros llamar a mayor compromiso
frente a ese respaldo contundente que tenemos por la construcción de paz, pero también por el apoyo permanente a ustedes como constructoras y líderes de paz en este país. Muchas gracias. Bueno, Marta, Catherine, Ana Milena, muchas gracias por esos análisis. Yo diría que uno podría empezar a concluir que no solamente el acuerdo de paz es el que está lento o se ha ralentizado, sino que también la implementación del enfoque de género se ha ralentizado, y esto para nosotras que hicimos tantos esfuerzos para este enfoque de género en el acuerdo de paz, dijéramos es grave y es una preocupación en la que tenemos que poner mucho cuidado. Hay un punto que plantea muy importante Marta, y es que la reincorporación no es solamente la reincorporación por la reincorporación, sino que de las mujeres, sino que también es una reincorporación que cumpla temas que cumpla protección, que cumpla participación, que cumpla prevención. No es solamente reincorporarlas a la sociedad sin tener en cuenta todos esos aspectos. Ya terminando este panel y el reto que nos ponen el espacio de cooperaciones, que también les digamos a ellas qué es lo que nosotros queremos. Creo que eso es lo que estamos en este momento construyendo en estas diferentes reuniones, y seguramente después del 29 vamos a tener una agenda mucho más clara. Ya tenemos el informe más organizado, ya tenemos también un análisis más claro con el espacio de cooperación y con ustedes. Entonces esperamos poder después tener una reunión de trabajo en la que les presentemos esa propuesta y ese plan de trabajo a futuro. Ya terminamos esta sesión de esta reunión. Le paso la palabra a Adriana, que va a moderar la siguiente sesión. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que hasta ahora nos siguen por streaming en este canal de los 20 años de la resolución 1325. También a mí me corresponde, como a mis colegas, agradecer al Espacio de Cooperación para la Paz que estén aquí, que puedan aceptar esta invitación, pero agradecerlo también como Comité de Impulso y el reconocimiento que ustedes han hecho, no solamente el día de hoy al estar aquí con nosotras, sino en este año en el que el Comité de Impulso 1325 viene trabajando por este aniversario. En algún momento podrán ver en la transmisión el logo que tenemos acá de la conexión de los 20 años conectadas con la paz, pero además la cantidad de organizaciones con las que hemos construido esta propuesta de Comité de Impulso, porque son más de 40 organizaciones en todo el país. Bien lo decía Marisol del Centro de Promoción y Cultura del CPC, que pues hay organizaciones en el Tolima, en Nariño, en Chocó, pero también las organizaciones acá en Bogotá, más de 3 organizaciones que ahora podrán ver en los logos, que han tenido este espacio que decimos con ustedes de diálogo. Hoy decimos que es una mesa de diálogo con el Espacio de Cooperación para la Paz, como un alistamiento también a nuestra entrega del informe del 29 de octubre, y decimos que es diálogo aunque cada una haya tenido una intervención, porque reconocemos que no es una conversación que surge en esta tarde, además muy lluviosa, que nos ha jugado una mala pasada con la conexión. Ha sido efectivamente un día donde, como han dicho ustedes también, nos han preguntado, y esto ya hoy era el momento de hacer balance con ustedes, de preguntarles a ustedes sobre estos temas de cómo seguir, cuáles son los retos. También para nosotras como Comité de Impulso lo hemos discutido con la Ruta, con la Casa, con CISMA, con IMPAL, con todas las que estamos en este proceso. Cómo pensar en hacer seguimiento a esta resolución. O sea, este año no es resolución 1325, estamos también en los 25 de la Declaración de Beijing, de la Plataforma de Acción de Beijing, que de alguna manera da una agenda feminista de futuro, que además es el origen, como lo dice nuestro informe, de la lucha por la resolución 1325, o sea, el capítulo de conflicto armado de Beijing, donde también el movimiento de mujeres del mundo estuvo, da origen a la lucha por la resolución 1325, y como bien lo decía nuestra invitada, fue la lucha de las mujeres. Nosotras muy generosamente hemos dicho,
20 años conectadas por la paz, pero la conexión de las mujeres en el mundo y en Colombia empezó mucho antes. También Ana Milena de Focus lo nombró, y para nosotras esta tarde aquí es realmente muy importante alistarnos con ustedes, que decía Beatriz, son nuestras aliadas y han sido nuestras aliadas. Tenemos también un espacio de conversación con la Mesa de Género de la Cooperación, que ha sido también una cooperación bilateral, cercana a la paz y la construcción de la paz, y por supuesto luego todas ustedes el 29 con nosotras, con este esfuerzo, decíamos esta mañana en un intercambio de correos que teníamos en el comité, con esta locura que es hacer juntas un informe con todo y las malas jugadas de la virtualidad, pero también encontrar quien se una a esta locura del movimiento, de conectarse, de saludarse. Agnieszka está en la madrugada y no le importó conectarse con nosotras a esta hora para saludarnos. A nosotras realmente muy emotivo este momento, este cierre, digamos, de lo que ha sido el diálogo con el Espacio de Cooperación para la Paz, para dar entrada también ya no solamente a dialogar y a escucharlas a ustedes, sino que el 29 puedan unirse y escucharnos también a nosotras, a todas estas organizaciones que están en este logo, como les digo, y que hacemos parte de este proceso. Esto es un cierre, parece una apertura, pero no se crean, es un cierre, pero es un cierre que no queremos hacer solas como Comité de Impulso. Invitamos a dos compañeras del proceso que realmente que estuvieron también conectadas con la paz en el marco de las negociaciones y seguramente mucho antes de sus experiencias vitales, pero que hoy hacen parte de expresiones del acuerdo de paz. Y esta tarde nosotras en este diálogo con ustedes, con el Espacio de Cooperación para la Paz, hemos querido también invitar a la instancia de género del acuerdo de paz, porque es una instancia que surge también de la lucha del movimiento de mujeres, pero además donde la resolución 1325 fue fundamental. Hubo muchísimas plataformas de mujeres conformadas en el marco de las negociaciones, con agendas, todas en pro de la paz, seguramente con distintos énfasis, pero dieron por resultado algunos de los acuerdos y de las joyas de ese acuerdo en los temas de género que vamos a seguir cuidando, y por eso también esta tarde queremos cerrar con ellas, y también ellas están invitadas a estar con nosotras en el informe 29. Entonces quiero darle la palabra a Magda Alberto, que nos acompaña virtualmente, que es de la instancia de género, y que como lo menciono, y perdón por ser repetitiva, pero es también parte del logro del movimiento de mujeres que existiera una instancia de género de la sociedad civil que pudiera hacer seguimiento a lo que logramos en esos acuerdos. Y cuando digo lo logramos, también estoy incluyendo el Espacio de Cooperación para la Paz, y también estoy incluyendo a la cooperación que ha sido cercana, porque también ustedes nos acompañaron en muchos momentos, impulsaron que se abrieran espacios de diálogo durante esos años, y así lo ha discutido también el Comité de Impulso, y por eso también es importante como poderlo traer esta tarde. Así que, Magda, que sé que ya estás conectada hace un rato, bienvenida a este espacio. Me va a permitir contarles un poquito de ese balance, esa perspectiva que tenemos desde la instancia, que como se ha dicho Adriana muy bien, somos un logro político y social del movimiento de mujeres en nuestra diversidad. Actualmente somos 16 mujeres, aunque el acuerdo de paz dijo que éramos 7, fuimos logrando que se ampliara esa participación, reconociendo la diversidad de mujeres que somos en Colombia, con esa fortaleza y con la debilidad, como ya lo han nombrado algunas de mis antecesoras, es que como espacio no tenemos los recursos financieros suficientes para cumplir toda nuestra labor. Pero bueno, las 16 mujeres que estamos ahí con nuestros saberes desde nuestros territorios, desde nuestras particularidades, hemos hecho la tarea que se nos ha designado, que es dar seguimiento al enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz nacional, y en ese marco hemos para este año, y quisiera centrarme en el balance y las acciones que tenemos este año, a propósito de que mis colegas anteriores ya han dicho varios de los aspectos, y lo segundo que quisiera decir
es que coincidimos en varios aspectos de este balance general y bueno, pues esa coincidencia nos recuerda que fue la alianza entre todas nosotras, cooperación internacional, los países garantes, las mujeres desde la institucionalidad y nosotras desde las organizaciones, fue la alianza de todas nosotras las que logró este enfoque de género y creo que va a ser esa alianza la que va a lograr que salgamos de este momento que desde la instancia catalogamos como un momento de crisis. Y lo catalogamos como un momento de crisis porque seguimos viviendo en los territorios una reacomodación institucional, un cambio de funcionarios y funcionarias. Esto, digamos, el año pasado lo vivimos porque estábamos en todo el tránsito del gobierno nacional y este año sigue ahí porque estamos en el tránsito de los gobiernos territoriales. Sabemos que esto es normal del ejercicio de la institucionalidad, pero eso en los territorios nos ha generado pues una forma lenta de la implementación de los acuerdos. Coincidimos y las mujeres en los territorios, este balance que les vamos a dar es unos grupos focales que hemos hecho, la instancia de mujeres con mujeres de diferentes territorios y pertenencias étnicas, etarias y territoriales, y la mayoría de mujeres coincidimos con que nos preocupa mucho que este actual gobierno nombre la paz con legalidad. Nos preguntamos si acaso existe una paz ilegal o cuál es la paz, dónde estamos los de la paz legal y la paz ilegal, y las mujeres les preocupa mucho porque este discurso de la paz con legalidad ha llegado con acciones militaristas que más adelante voy a desarrollar. También tenemos en este contexto que el gobierno cambió su estrategia de llegada. Los primeros años de la implementación, la estrategia de llegada estuvo, digamos, una estrategia más territorializada, y en estos 2 últimos años hemos visto que la estrategia es centralizada. Nada pasa si no se aprueba, digamos, todo está dispuesto y puesto desde el gobierno nacional, lo cual tiene 2 limitaciones: que llega muy lento a lo territorial y que a veces muchas de las acciones que llegan a lo territorial no tuvieron en cuenta las necesidades y particularidades territoriales. Hemos visto en este tiempo, en estos 2 últimos años, y esto se agudizó con la pandemia por las limitaciones propias de la virtualidad, pero creemos que algunas instituciones aprovecharon esa virtualidad para limitar y restringir la participación de las comunidades y las mujeres. La instancia ya había visto eso, o sea, vimos cómo el acuerdo de paz nos permitió, nos dio un impulso y un auge de la participación de las mujeres y personas LGBT, pero desde el año pasado y con este año hemos visto cómo esa participación se ha venido restringiendo, negando, cómo se invitan las mujeres a participar, pero en realidad no se tienen en cuenta sus recomendaciones. Y vemos como un cambio del manejo del tema de políticas de droga, donde la mayor inversión es en el tema de restitución forzada y no en la restitución voluntaria como había propuesto el acuerdo de paz. En ese marco ya también lo hemos nombrado y lo sabemos, cómo está el contexto de amenazas y de asesinatos en los territorios. Entonces coincidimos con nuestras colegas anteriores que vemos una implementación muy lenta, atomizada y carente del enfoque de género, y acá quisiera centrarme en el enfoque de género. Vemos que que todas las medidas que se están implementando del acuerdo de paz, no todas se están haciendo con el enfoque de género de manera transversal, como lo dice el acuerdo, además articulada con los otros enfoques. Sabemos que las mujeres somos diversas y acá por eso el enfoque es género, la instancia, y muchas otras, y ustedes también lo dijeron, no puede ir solo el enfoque de género, sino sabemos que tiene que ir articulado con el enfoque étnico, territorial, antirracial y el enfoque diferencial, y eso no está pasando. Vemos que son pocos o ninguno los recursos que tenemos para el tema de género. Nos están implementando acciones integrales y vemos una poca articulación entre las instituciones. En este marco, la instancia ha tenido la oportunidad con estos grupos focales que hicimos este año de manera virtual en el marco del confinamiento, y el año pasado pudimos ir a los territorios PEDES y PENIS y hablar con las personas de las instituciones territoriales, pero también con las mujeres de estos territorios, y en conclusión pudimos ver en relación al enfoque de género desde la institucionalidad que existe un bajo
reconocimiento de la institucionalidad territorial frente a estos avances que acabamos de decir. Digamos, reconocemos que a nivel nacional hay un esfuerzo, hay unos lineamientos, han habido unas leyes y está todo este esfuerzo que hicimos colectivamente, pero esto en los territorios no necesariamente se conoce. En ese marco vemos que tenemos una institucionalidad que no está preparada para implementar la paz con enfoque de género, y muchas de las personas que están contratadas pues tampoco, digamos, tienen los conocimientos necesarios, además de que no cuentan con los recursos territoriales suficientes para implementar los indicadores, los 51 indicadores que se han propuesto en el plan marco de implementación. Para terminar, yo solo quisiera hacer énfasis en lo que nosotras hemos encontrado en tiempos de confinamiento, lo que nos han contado las mujeres y hemos podido corroborar como instancia, y también le hemos podido contar a la institucionalidad con la que nos reunimos como parte de nuestras funciones. Entonces sabemos que en tiempos de confinamiento se aumentó y tenemos un grave problema humanitario, el cual se incrementó por la pandemia. Sabemos que se han aumentado las amenazas, los asesinatos a líderes, a lideresas, pero también a excombatientes firmantes de la paz, y esto nos preocupa. Hay amenazas individuales, pero también a procesos organizativos. Vemos que en tiempos de confinamiento hubieron poblaciones confinadas, sobre todo en Putumayo, en Chocó, en el Nariño, no solo por el tema del COVID-19, sino porque volvieron enfrentamientos armados a estos territorios. Las mujeres nos han contado la preocupación que tienen del regreso del reclutamiento forzado a los y a las jóvenes, y reclutamiento tanto legal como ilegal, y creemos que esa es una acción que no contribuye a construir paz. Vemos que regresaron los desplazamientos, las desapariciones, y hay un resurgimiento con mucha fuerza del paramilitarismo y las bandas criminales. También vemos en tiempos de confinamiento una profundización del despojo de los territorios rurales y urbanos, y este despojo lo hicieron tanto instituciones como grupos armados. Militarización de muchas zonas, de muchos territorios, y con ello de las vidas, y ya vimos cuáles son las consecuencias, o ya hemos visto cuáles son las consecuencias en la vida de las mujeres cuando se territorializan los territorios. Y ya les hablé de la restricción de la participación, y a todo esto la falta de investigación y impunidad que vemos por parte de la institucionalidad. Finalmente, también contarles que nosotras hemos dialogado de manera constante con mujeres en proceso de reincorporación, las cuales nos contaron que en estos tiempos sus zonas donde están haciendo su proceso de reincorporación no contaron todas las zonas con las garantías de bioseguridad para pues evitar el contagio y todo lo que significa en términos de salud, y tampoco pues tienen garantías de seguridad y de participación para seguir ejerciendo sus liderazgos. Para terminar, yo quisiera entonces enfatizar que vemos que en tiempos de confinamiento el gobierno, y ya también lo decían anteriormente, aunque insiste que ellos sí quieren implementar las acciones y los indicadores de la paz, esto lo dicen en su discurso, porque en la acción vimos cómo se redujeron, y esto también nos lo contaron las instituciones con las que pudimos dialogar, se redujo reglas con el pretexto del COVID-19. Y todos sabemos que es muy importante atender esta crisis sanitaria, pero no podemos descuidar un tema fundamental como es el tema de la construcción de paz en Colombia. Pero bueno, en todo este contexto también vemos oportunidades, y queremos contarles como parte de estos logros que se han hecho en todos estos años de la implementación de la 1325, es que hoy los planes de desarrollo territorial que acabamos de aprobar en nuestros territorios pues están con acciones gracias a todo este trabajo articulado a las organizaciones, y eso creemos que es una gran oportunidad. Y también vemos cómo se han venido reactivando estos encuentros presenciales y las movilizaciones sociales, que también creemos que es un aspecto que aporta a la construcción de paz. Solo decirles que en toda esta implementación el enfoque de género ha sido reinterpretado, diciendo que no hacen parte de las personas LGBT. En nuestra instancia también
hay mujeres que representan a esta comunidad y por tanto la instancia ha defendido de manera muy fuerte cómo el enfoque de género tiene que reconocer a las personas LGBT, pero nos preocupa que en estos 3 años, pues cada vez que sacan una nueva ley, un nuevo lineamiento, un nuevo programa, pues cada vez se ven más invisibilizadas las personas LGBT. Por eso creemos que en este plan de acción tiene que haber ahí también un tema muy fuerte y contundente en relación a las personas LGBT. Compañeras No en la sé virtualidad hacen un poco más difícil contarte, pero creo, Marta, que el panorama y el trabajo que has planteado de la instancia de género es también la posibilidad de, como tú muy bien lo dices, de dejar, pues de poner en evidencia que a pesar de la falta de voluntad política del actual gobierno por la implementación del acuerdo de paz, hay espacios de mujeres, articulaciones y alianzas que seguimos trabajando, insistiendo por la implementación de las medidas de género y del acuerdo de paz. Creo que en la instancia y Magda ha puesto de presente unos elementos que también los mencionó Ana Milena de Focus y del Espacio de Cooperación para la Paz y que recogemos en el Comité de Impulso en nuestro informe. Uno es que efectivamente se cumplen 20 años de la resolución en el marco de una pandemia de la COVID-19 que ha puesto en evidencia las desigualdades, en el lugar que tienen las mujeres en este sistema de salud, de cuidados, en las violencias contra las mujeres, pero además el otro elemento que también mencionó Ana Milena y que mencionó Magda, que está ligado a la transversalidad de las discriminaciones. Realmente la resolución nos permite poner en evidencia en algunos de los indicadores, no en todos, por supuesto hacer seguimiento, y eso queda como reto, a lo que significa el avance en los temas interseccionales, el avance en los temas poblaciones afro, por ejemplo, comunidades indígenas. El Comité de Impulso logra en el informe por lo menos la transversalidad con la ayuda de Colombia Diversa, el impacto y el seguimiento en indicadores a mujeres LGBT. Pero está el reto porque es verdad que la resolución nos permite en algunos espacios, en algunos indicadores hacer seguimiento un poco más juicioso y más profundo, que además pone en evidencia que este sistema, que este Estado, a pesar de los compromisos internacionales del programa Más Allá del Decenio para las comunidades afro, no se está comprometiendo con recolectar información suficiente que nos permita saber si realmente se está avanzando en esos indicadores con respecto a las comunidades afro, indígenas y otras comunidades discriminadas que realmente no es posible, pues que ese gobierno no solamente no se compromete con la implementación de la paz, sino con el avance y el progreso en derechos. Eso lo vamos a ver, esperamos también que podamos verlo en el informe que el Comité de Impulso entregará el 29. Gracias, Magda, y para cerrar, Chila Pineda, del componente de seguimiento, el componente internacional de seguimiento al acuerdo, que también es un componente nuevo, un espacio nuevo, y bueno, que agradecemos también que pueda acompañarnos esta tarde. Chila, 10 minutos para que puedas compartir con nosotras esta tarde, y bienvenida a este espacio que abre el Comité de Impulso por la Resolución 1325 con el Espacio de Cooperación para la Paz. En el marco de la 1325, hacer todo este seguimiento a la implementación, pero evidentemente si es en el marco de 1325, no se ha traído el marco de tipo a nivel mecánico o a nivel técnico. Lo hemos traído como recordando el sentido, el espíritu de la 1325 en lo que tiene que ver como una herramienta absolutamente potente para legitimar la presencia de las mujeres en los procesos de paz y en el proceso de implementación. Entonces, comentar que estamos evidentemente vinculadas a lo que ha significado la conmemoración de estos 20 años de la 1325. Y que todo el año nuestras diferentes actividades como componente internacional la tenemos puestas en ese foco, en el foco de la 1325. Igualmente, comentar entonces que
todo el proceso de implementación, pues ustedes ya lo han dicho, ha tenido muchas dificultades y ha tenido muchos problemas, de reconocer realmente el sentido de esta implementación. Nosotras en los informes se ha reconocido y se ha demostrado igualmente con cifras la brecha de género que hay en la implementación, no solo en las disposiciones que se inician, sino las disposiciones que han arrancado y las disposiciones que han terminado. Lo mínimo que hay en esa brecha de género es 15 puntos entre las disposiciones a nivel general del acuerdo y las disposiciones de género. Hay esa brecha, es mucho más lento, es mucho más corto lo que se ha realizado en términos de la implementación del enfoque de género. Entonces, decir evidentemente que el 42% de los compromisos con enfoque de género no han sido iniciados, entonces aquí hay una diferencia de 27 puntos con los compromisos no iniciados en la implementación general, y decir que hay un 8% de los compromisos con enfoque de género que han sido completados. La brecha es de 8%, los completados con enfoque de género frente a un 25% de los completados a nivel general. Quiere decir que hay una brecha de género de 17 puntos porcentuales. Pero de todas maneras, nos parece lo que está ocurriendo en estos momentos. Ustedes ya definitivamente todo lo que señalaron, las diferentes intervenciones señalaron los asuntos más importantes en términos de lo que significa la implementación, de los cuales estamos de acuerdo con esa lectura y ese análisis que ustedes hacen. Nos parece que recogiendo la información del escenario de esta mañana sigue siendo una preocupación, y nos parece que va a haber que hacer no sé, toca reunirnos a ver qué podemos hacer para llamar la atención sobre esta situación de la implementación. En el nuevo proyecto de presupuesto nacional que se aprobó anoche, la JEP terminó con un recorte del 30%. Si en su presupuesto de funcionamiento. Eso quiere decir que desbaratan la JEP. Eso quiere decir que esta política del Centro Democrático de que no está de acuerdo con la JEP y que eso hay que terminarlo, pues lo van haciendo poco a poco, pasito a pasito, con este tipo de medidas. Pero además también se dijo esta mañana que en términos de lo que hay en el presupuesto nacional para el tema de género, para el tema de género de las mujeres, en un marco en que la pandemia ha afectado con mayor proporcionalidad a las mujeres, es muy complicado que en el presupuesto nacional igual los recursos que se aprobaron para el tema de las mujeres realmente son absolutamente irrisorios, no son ni siquiera el medio punto, son el 0,000 y pico del total de presupuesto, que son 36 billones de pesos, el total de ese presupuesto. O sea que hay situaciones realmente muy preocupantes en términos de lo que significa la implementación y lo que significa asuntos tan medulares y tan importantes como es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde además, de acuerdo a nuestro informe, es precisamente ahí en ese sistema donde más se ha avanzado en términos de género y donde hay paridad. Fíjense, es precisamente aquí en este sistema donde más cuidado ha habido con lo que significa la implementación del enfoque de género. Pero lo que está pasando a nivel del gobierno realmente es enormemente preocupante.
Entonces, ya ustedes mencionaron todo lo que tiene que ver con la seguridad, todo lo que tiene que ver con los asesinatos de lideresas, amenazas a las mujeres y lo que tiene que ver con la seguridad y la garantía, y ya ustedes muy bien lo dijeron, que no se trata entonces de una reincorporación que solamente implique proyectos productivos, como es lo que entiende el gobierno, reincorporación, igual proyectos productivos, que hoy de todas maneras la intervención de Victoria Sandino en ese escenario donde les estoy comentando hizo unas observaciones bastante fuertes en lo que tiene que ver con el proceso de implementación. Entonces, me parece que hay un reto muy fuerte que tiene que ver con la defensa y ese reto lo tenemos que asumir las organizaciones de mujeres y, por supuesto, juntas con estas organizaciones internacionales de la sociedad civil que han sido tan importantes, tan determinantes y tan definitivas realmente en el apoyo del proceso de paz. Indudablemente todo lo que ha pasado con la verdad también es una cosa bastante complicada y preocupada, y pensamos que todo lo que tiene que ver con la verdad tiene que sacarse de dos elementos. Uno, del elemento mediático, o sea, no podemos volver la verdad de la que tenemos que enterarnos y de la que las víctimas tenemos derecho, un asunto mediático y un asunto para hacer politiquería. Entonces, me parece que hay asuntos muy modulares, muy trascendentales, a los cuales tenemos que asumir desde nuestra identidad de mujeres y desde de nuestro compromiso con el proceso de implementación, que evidentemente tiene muchas dificultades en términos de lo que ustedes han señalado, lentos, pero además cortos de presupuesto, y todo lo que discutieron hoy sobre el presupuesto que aprobaron anoche en el Senado, pero genera muchas preocupaciones. Y pues el hecho de que el sentido y el espíritu del acuerdo fue realmente modificado y se está implementando un acuerdo que no es el que se firmó y que no es el acuerdo de La Habana, y de ahí con el argumento de que la Corte Constitucional dejó un límite para reinterpretar esos acuerdos, pues lo que estamos viendo, ya ustedes también lo dijeron, es una militarización no solo de la sociedad, sino de lo que tiene que ver con frente al presupuesto. Eso fue otra cosa que señalaron. El 45% del presupuesto, el 48% del presupuesto está en dos áreas. Uno, servicio de la deuda externa, y dos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto para fuerzas militares. Entonces, me parece que es en concreto que tenemos que discutir la manera como se está haciendo las agresiones militares que se ven en las marchas y en las manifestaciones y los asesinatos sistemáticos y continuados, y además en lo que tiene que ver con la manera como se ha generado una parte de estereotipar todo lo que tiene que ver con la acción política y la participación política del nuevo partido que nace de los acuerdos. Entonces, yo dejaría hasta ahí con unas enormes preocupaciones frente a este proceso de implementación y fundamentalmente lo que pasa con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y realmente decir que nos toca juntarnos para elaborar una propuesta frente a lo que está ocurriendo con el proceso de implementación
para intentar defender esta paz que realmente está muy herida. Creo que es un crimen hacia la paz, es precisamente todo lo que tiene que ver con los asesinatos y también con la respuesta a esta pandemia, que ha sido realmente una respuesta desde el gobierno lamentable. Ya todos lo conocemos, los secretos a dónde van destinados, sus recursos para dónde se fueron, y la situación de las mujeres en el marco de la pandemia y la situación de violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia se ha agudizado, se han exacerbado los feminicidios, y frente a eso también tenemos la palabra y tenemos que hacer propuestas y tenemos que llamar a por la situación de las mujeres en esta situación de la pandemia que las ha afectado de manera muy fuerte, muy dramática. Casi que diría que hay mujeres en los territorios y en el campo en una situación de hambruna muy complicada. Muchas gracias y hasta aquí dejo. Y mucha suerte en todo este proceso de conmemoración de la 1325, que nos ha servido muchísimo a las mujeres desde todos los lugares. Ha sido no solo un aprendizaje, sino una herramienta absolutamente poderosa para luchar por la paz. Mil gracias. Un abrazo.